Amantísimo Padre, Dios de gloria y de poder, a ti damos gloria y honra y alabanza y loor, porque no hay Dios fuera de ti, Padre amado. Solo tú eres Dios, solo tú eres santo, solo tú eres poderoso. Y gracias te damos, Padre amado, porque en los medios de tu Hijo amado y en el sacrificio y en la vida de tu Hijo amado, el Señor Jesús de Nazaret, tú nos has dado vida, Señor, nos has perdonado, nos has reconciliado, nos has congregado aquí como tu pueblo, Padre amado. A nosotros que andamos descarriados en nuestros pecados, en nuestros propios caminos, tú nos has llamado de las tinieblas a la luz admirable y nos has revelado a tu Hijo amado y tu verdad, Padre amado. Y nos has concedido tu Santo Espíritu, Padre amado, porque tú nos guías, nos fortaleces, nos das el poder y la fuerza para hacer tu voluntad, para guardar tus mandamientos, Padre amado. Ilumínanos en esta noche, Señor. Guíanos, dirígenos, Señor. Que seas tú, Señor, guiándonos a mí, el hermano Miguel, y a mis hermanos que han de compartir, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, dándonos instrucción y revelación, y que seas tú también abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu palabra y guardarla en esta noche, en el nombre poderoso y glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús de Nazaret, el Mesías de Israel. Amén, Señor. Aleluya. Solamente quiero compartir acerca de cuando Pedro dice que algunos tuercen las Escrituras. En el libro de Romanos, capítulo 10, hay algo que dice allí. Romanos capítulo 10 dice, hablando Pablo del pueblo judío. Amén. ¿Qué es lo que dice allí? Es bien importante para que entendamos eso de que cómo se tuerce la Escritura y quién la puede torcer. Dice, porque yo les doy testimonio, dice el apóstol Pablo, hablando del pueblo judío. 10:2. Porque yo les doy testimonio de que tienen, ¿qué? Celo de Dios. ¿Qué es que tienen celo de Dios? Que quieren agradar a Dios, que quieren cumplir la voluntad de Dios, que quieren hacer los mandamientos de Dios. Pero ¿qué pasa con eso? Pero dice, pero no conforme a ciencia. ¿Cómo así que usted puede tener celo de Dios y no estar correcto? Ah, tremendo. Amén. Y aquí entendemos por qué es que mucha gente está equivocada. Porque no es el ir a la iglesia y confesar que yo creo en Yeshua y hacer ciertas cosas lo que realmente me da la idea de que yo estoy correctamente. Porque yo puedo estar, como dice por ahí, honestamente equivocado. Esta gente tenía celo de Dios, conocía los mandamientos de Dios. Eran tanto el celo que tenía que obligaban a la gente a que hiciera un montón de cosas para que no violaran los mandamientos. Pero dice Pablo, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa eso? Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Quiere decir, no conocieron la voluntad de Dios correctamente. Conocían el mandamiento, pero no conocían el espíritu del mandamiento. No entendieron. Amén. Por eso una persona puede, allí se hace lo que es religioso y lo que es espiritual. El religioso obedece la letra, pero no entiende por qué obedece, no entiende por qué hace o por qué no hace. Más el espiritual no solamente conoce la letra, sino que entiende el mandamiento, entiende el espíritu del mandamiento. ¿Cómo, perdón? Claro, esa es la diferencia. Amén. Para que entendamos nosotros. Ahora, ¿quién puede torcer la Escritura? Alguien que es religioso. Alguien que dice, pero aquí está escrito así y así no voy a hacerlo. Sin entender por qué está escrito así. Quitando tal vez el contexto de donde está escrito. ¿Amén? Y eso hace la diferencia. Entonces, una persona puede conocer la Escritura, puede conocer el mandamiento, pero si no conoce la intención de Dios. Por eso Pablo dice, crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Yo debo crecer cada día en conocer cuál es la voluntad de Dios. Amén. Debo de conocer la Escritura, sí, pero no puedo quitar de mente de que la Escritura tiene un espíritu, tiene un sentido. Dios la dio para algo. Amén. Porque si me cierro a hacer solamente lo que la letra me dice, puedo terminar confundido. Amén. Recuerde, nosotros guardamos el mandamiento no para salvarnos. Tenga bien claro eso y no se lo olvide nunca. Usted guarda el mandamiento de Dios no para salvarse. Nuestra salvación es por fe.
porque hemos creído que Yeshua murió en el madero y que su sangre nos limpió y nos reconcilió con Dios. Y que basado en esa reconciliación, ahora yo quiero y procuro obedecer a Dios. Amén. Tengan bien claro eso, porque hay un pasito muy pequeño de pasar de la libertad con que el Señor nos hizo libres a ser esclavos. Y ser esclavos es terminar haciendo lo que la letra dice sin entenderlo, o queriendo hacer cosas para agradar a Dios. No, nosotros agradamos a Dios en la medida que le obedecemos. Por eso es que la palabra fue reducida a 2 mandamientos. Al Señor Jesús le hicieron una pregunta: ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso cantamos el Shema, para recordar eso. Amén. Y dice que si hacemos eso, hemos cumplido toda la ley. Los profetas, ¿por qué? Escúchenme bien. De aquí en adelante, en los estudios que vamos a hacer de este libro de Shemot, vamos a estudiar muchos mandamientos que Dios mandó, pero vamos a entender por qué fue que Dios nos mandó. Amén. Y por qué queremos guardarlos. Amén. Y vamos a estudiar realmente, si es posible, mandamiento por mandamiento, para poder entenderlo en la medida que podamos entenderlo hoy en día. Amén, mis hermanos. Ahora sí, no nos disculpen.